programa de hoy, el Papa Francisco creará 21 nuevos cardenales en septiembre. En Nicaragua, la dictadura detiene a otro sacerdote de forma ilegal. En Argentina, un sacerdote que acompaña a los adictos rechaza ser obispo. La Iglesia Católica en Rusia avanza en medio de la guerra y el comunismo, destaca el vicario general de una arquidiócesis. Joseph Ratzinger ayudó a la renovación en los estudios bíblicos, destaca en entrevista el reconocido teólogo Scott Hahn. Le contamos en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Hola Natalie, comenzando una nueva semana. Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco creará nuevos cardenales dentro de 2 meses. Por ello, este domingo convocó a un consistorio. Eddie, explícanos qué es un consistorio. Un consistorio es una reunión de cardenales con el Papa en Roma. Pueden haber los deliberativos para que se discuta algún tema en la iglesia en particular, o en este caso va a ser para crear justamente 21 nuevos cardenales. ¿Y por qué se necesitan cardenales? Bueno, los cardenales son colaboradores muy estrechos del Santo Padre en su tarea del gobierno de la Iglesia Universal, personas que tienen mucha confianza justamente y cercanía con el Papa. Además, también son las personas que ordinariamente eligen al Papa y de entre los cuales elige al siguiente Papa. ¿Tienen algunas otras funciones? Bueno, normalmente todos ellos tienen funciones en algún dicasterio vaticano, colaboran con el Santo Padre de esa manera estrechamente en su gobierno de la Iglesia. Gracias, Eddie, porque nos has comentado, seguro muy interesante para todos los televidentes. Sobre el próximo consistorio y más, informa ahora nuestro corresponsal en el Vaticano, Ari Ramos. Saludos desde Roma. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio del día, donde Jesús alaba al Padre por revelar las cosas a los pequeños y ocultarlas a los sabios y prudentes. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida por quien presume de ser grande y se fabrica un Dios a su propia imagen, un Dios potente, inflexible, vengativo. En otras palabras, estos presuntuosos no consiguen acoger a Dios como Padre, quien es orgulloso, preocupado solo por sus propios intereses. Por otro lado, el Papa Francisco creará 21 cardenales el próximo 30 de septiembre. Así lo anunció el domingo tras finalizar el rezo del Ángelus. El Santo Padre creará 18 nuevos cardenales con derecho a voto. También creará otros 3 nuevos cardenales por encima de los 80 años, por lo que no tendrán derecho a voto en un futuro conclave. Hasta la fecha, el colegio cardenalicio está conformado por 225 miembros. Sin embargo, solo 121 podrán elegir al sucesor del Papa Francisco. El parámetro utilizado para determinar qué cardenales pueden participar en un conclave es la edad, tal como lo estableció Pablo VI en 1970, cuando puso como límite los 80 años. Por otro lado, con estos nuevos nombramientos, la Iglesia contará con un total de 243 cardenales, 137 papables con derecho a voto en un futuro conclave y 106 no electores. Desde el Vaticano informó para EWTN Noticias Ari Waldir Ramos Díaz. Y ahora las noticias de la iglesia en Nicaragua. Este sábado 8 de julio se cumplió el 5º año de la denominada Operación Limpieza en el departamento de Carazo, evento considerado el día más sangriento de las protestas en contra de la dictadura de Daniel Ortega en 2018. El hecho dejó un importante saldo de jóvenes asesinados a manos del régimen sandinista. Años más tarde, la persecución contra la iglesia y el pueblo continúa. En la siguiente nota conozcamos quiénes son los nuevos sacerdotes víctimas de la dictadura. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Este domingo 9 de julio fue apresado en Managua el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la diócesis de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte. El sacerdote fue detenido por la policía sandinista a las 8 de la noche, un poco antes de llegar a los semáforos de la colonia Pedro Joaquín Chamorro en Managua, a unos 100 metros de la parroquia San Luis Gonzaga. Testigos de Radio Darío describieron la detención del padre Fernando como violenta. El religioso salía de una misa presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Hasta el momento no se conocen los cargos bajo los cuales se dio la detención.
Por otro lado, al padre Juan Carlos Sánchez se le negó el ingreso a su natal Nicaragua el sábado 8 de julio. El padre Juan Carlos Sánchez es vicario de la parroquia San Francisco de Asís de Managua desde hace más de 10 años. Su estatus migratorio fue confirmado por la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Según fuentes eclesiásticas, el religioso viajó a Bolivia como invitado a una ordenación sacerdotal. Luego se fue a Miami, Estados Unidos, a visitar a familiares. Cuando se disponía a regresar a Nicaragua, la Dirección de Migraciones le tenía denegado el reingreso. Al cierre de ese noticiero se desconocen los motivos. Ahora, para analizar sobre el caso de estos nuevos presbíteros víctimas de la dictadura de Daniel Ortega, escuchemos al fundador de la Fundación Libertad y expreso político, Félix Maradiaga. Recientemente, el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la diócesis de Ciuna, en la zona del Caribe norte nicaragüense, fue arrestado arbitrariamente. Él se encontraba en la ciudad de Managua el día domingo, donde asistía a una actividad religiosa en la zona de Carretera Norte, saliendo de la parroquia San Luis Gonzaga. Al salir de esa actividad religiosa fue capturado y hasta el día de hoy no tenemos información ni de las causas de su arresto arbitrario, ni en dónde está. A propósito de su pregunta, quisiera resaltar que en los últimos días se ha establecido un patrón de captura, de secuestro, le llamamos nosotros, donde muchos religiosos y personas laicas vinculados a la iglesia son arrestados y son llevados a la estación policial cercana para tomarles sus datos personales como una forma de intimidación y posteriormente se les deja no en libertad, sino bajo una medida cautelar en la cual tienen que reportarse regularmente a la policía. Esto es claramente una medida intimidatoria. No sabemos si ese es el caso con el padre. La información más reciente que tenemos del padre Juan Carlos Sánchez es que no se permitió reingresar a Nicaragua a pesar de que él tiene nacionalidad nicaragüense. Esto elevaría a 12 el número de religiosos nicaragüenses que han sido sometidos a esta misma medida arbitraria. Es la continuidad de una medida arbitraria de la violación de derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses, como la libertad de culto, la libertad religiosa. Existe una persecución feroz a la Iglesia Católica nicaragüense y son actos de persecución y de intimidación, precisamente porque el resto de Monseñor Rolando Álvarez, lejos de acallar la voz de los fieles católicos en Nicaragua, ha arreciado mucho más las críticas. Sabemos que recientemente, por distintas fuentes, se mencionó que Monseñor Rolando Álvarez recibió nuevamente una oferta de salir de Nicaragua si aceptaba el destierro. De una forma extraordinariamente valiente, Monseñor Álvarez no aceptó esa medida de destierro. Y esto ha hecho que la dictadura se sienta arrinconada y continúe esta persecución a otros religiosos. Existe, como insisto, una decisión de la dictadura de persecución a la Iglesia Católica. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora nos vamos con noticias de la iglesia en Argentina. Fray Luis Pascual Dri, un sacerdote franciscano capuchino de 96 años, está en la lista de los nuevos cardenales que el Papa Francisco creará en septiembre. El fraile es confesor en el santuario de Pompeya, Buenos Aires. El Papa lo ha mencionado repetidas veces para dar ejemplo de un buen confesor. Más noticias de la iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires comenzamos informando que bajo el lema 40 años de democracia y 10 años de Francisco se desarrolló la Semana Social 2023 en la ciudad de Mar del Plata. Se realizó una nueva edición de la tradicional Semana Social que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La actividad contó con la presencia de líderes eclesiales, funcionarios políticos y personalidades de distintos ámbitos. A lo largo de las 3 jornadas hubo charlas debate enfocadas en la economía y el trabajo, la justicia y la seguridad, y en la educación, el desarrollo y la democracia. Los obispos publicaron las conclusiones del encuentro, al que titularon Caminemos en Esperanza. Allí comentaron que se reunieron con una fuerte apelación a la escucha, la memoria y afrontando sus deudas pendientes.
Además, los prelados expresaron que es necesario recuperar la pertenencia a la patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todos, no dejando a nadie afuera. Para finalizar, expresaron que se necesita poner un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Escuchamos que es necesario un pacto social con la participación de toda la dirigencia política, económica, social, con un consenso que es posible y necesario para nuestra patria. Queremos, desde lo que Francisco propone como experiencias de salvación comunitaria, trabajando juntos, aunándonos, organizándonos y acompañándonos desde abajo, porque dice el Papa Francisco que las cosas no las tiene que resolver solo el Estado, ni es solamente piramidal, sino que desde las bases, por eso habla de las experiencias de salvación comunitarias. Creo que desde allí tenemos que organizarnos y seguir poniendo el hombro a la patria. Poder festejar, a ver, la democracia también es como un desafío, ¿no? No es solo decir 40 años, sino ver qué es lo que viene, la democracia que viene. Y hay que construirla con los jóvenes, porque si no, nos está faltando justamente esa esperanza y esa fuerza al cual el país tenemos que pensarlo de esa manera. Entre otra información, el padre Fabián Belay, designado obispo auxiliar de Rosario, finalmente no aceptó. En EWTN Noticias compartimos los detalles de la decisión. El padre Belay indicó que cuando se enteró del nombramiento, experimentó que no podía negarse a esta misión que la Iglesia le estaba poniendo. Con el paso de los días, en tiempos de oración y discernimiento, comenzó a tener otra visión sobre la decisión tomada. Por ello, no voy a continuar el camino hacia el episcopado, aseveró en un comunicado. El titular de la Pastoral de Drogadependencia dijo que la vocación sacerdotal es su identidad más profunda, sobre todo en medio de una comunidad que camina con los predilectos de Jesús. Con respecto a no continuar con el camino hacia el episcopado, sostuvo que este es un tiempo para continuar con los procesos ya iniciados más que para ocupar lugares nuevos. Además agregó que después de haber tomado Estado Público su designación, entiende que este nuevo paso puede herir la fe de muchas personas, por lo cual pidió perdón y ofreció, a modo de reparación, todas las contradicciones que tenga que vivir. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y la Iglesia Católica en Rusia avanza en medio de la guerra y el comunismo, destaca el vicario general de la Arquidiócesis de la Madre de Dios de Moscú, el padre Kirill Gorbunov. Así le contó a Nicolás García de EWTN Noticias. Veamos. Padre, ¿cómo vivían los católicos en la época de la Unión Soviética? Hello, Nicholas, and thank you for this invitation. Hola Nicolás, gracias por la invitación. La Iglesia Católica tiene una larga historia de su presencia en Rusia. Desafortunadamente no es una historia muy feliz, ciertamente significativa y heroica. Los católicos fueron siempre perseguidos en el Imperio ruso. Solo las personas que no eran rusas de origen podían ser católicos. Entonces, hasta el siglo XX estaba prohibido por ley que los rusos se convirtieran a la Iglesia Católica. Luego comenzó la Unión Soviética y una nueva persecución inició. Tenemos que entender que la Unión Soviética no es sinónimo de Rusia, como mucha gente cree. La Unión Soviética incluía 12 repúblicas. En algunos lugares la estructura de la Iglesia funcionaba. Había obispos, seminarios, claro, estaban controlados por la Unión Soviética. Pero en el territorio de lo que hoy es Rusia, la Iglesia Católica fue completamente destruida. No había parroquias, no había seminarios, solo 2 iglesias católicas para los extranjeros. Solo pequeños grupos de católicos sobrevivieron de forma clandestina. Cientos de sacerdotes católicos murieron en los campos de concentración y miles de fieles también murieron en la persecución. And thousands of faithful also died because of this persecution. Padre, ¿cómo viven los católicos hoy en día después de este periodo difícil que han tenido que atravesar? Since the return of the religious freedom in Russia in the
Desde el regreso de la libertad religiosa en Rusia a inicios de los años 90, las estructuras de la Iglesia Católica fueron restablecidas. Ahora tenemos 4 diócesis en Moscú, Saratov, Irkutsk y Novosibirsk, y tienen nombres inusualmente largos. Por ejemplo, nuestra diócesis es la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. ¿Por qué? Queremos respetar las estructuras de la Iglesia Ortodoxa rusa, que existe ahí desde hace varios siglos. La Santa Sede decidió no llamarnos Diócesis de Moscú. Le dieron este nombre especial para respetar la larga presencia de la Iglesia Ortodoxa. Las iglesias se fueron abriendo durante los últimos 30 años. Tenemos un seminario para las 4 diócesis. Tenemos muchas iniciativas. Si en los 90s hubo este crecimiento exponencial de la Iglesia Católica, reconstruyendo parroquias, construyendo nuevas, ahora es más un tiempo de entender quiénes somos, qué significa la presencia de los católicos. Los católicos son una minoría en Rusia, menos del 1%. Catholics are a minority in Russia. It's less than 1%. Padre, ¿cómo son los domingos o los días de precepto para los católicos en Rusia? Well, on one hand, it is the same like for Catholics everywhere. Por un lado es igual que en todos lados. Son días donde el centro es la misa dominical y la comunidad parroquial. Pero claro, no es tan simple, porque por ejemplo, aquí en Moscú tenemos solo 3 templos católicos. Y esto significa que, por ejemplo, en nuestra catedral tenemos 11 misas todos los domingos, en ruso, polaco, latín, armenio, español, portugués, inglés, francés, a veces en coreano, en vietnamita. Tenemos pocas parroquias, pero muchas distintas comunidades. Esperamos que en el futuro tengamos la oportunidad de construir nuevas parroquias. Desafortunadamente hay lugares en Rusia donde no hay parroquias. Hay fieles que viven a miles de kilómetros de la parroquia más cercana. A ellos los motivamos a que se junten, oren en familia y vean las transmisiones de la misa. To pray in their families, to watch online translation of Mass. Finalmente, Padre, ¿cómo los católicos en Rusia viven su fe en el día a día de forma cotidiana? It is one of the difficult things. Esto es una de las cosas difíciles para los católicos en Rusia. Ser católicos abiertamente, presentarse a la sociedad como católicos. Por ejemplo, cuando yo me uní a la Iglesia Católica en los 90s, mi generación estaba muy feliz de su fe. Queríamos hablarle a todos sobre ser católicos. En la actualidad, muchos de los jóvenes católicos dicen, no hablamos de ser católicos en el trabajo o en la universidad o con nuestros amigos porque tenemos un poco de miedo que la gente no entienda qué significa. Recordemos que la Iglesia es una pequeña minoría. Esperamos que ellos lo intenten, como el Santo Padre repite una y otra vez motivando a los jóvenes a ser misioneros, no necesariamente invitando simplemente a las personas a la Iglesia Católica, sino hablándoles de Cristo, de su propia experiencia de conversión. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Ha sido un gran placer y honor para mí. Hacemos una pausa y al volver, Joseph Ratzinger ayuda a la renovación en los estudios bíblicos. Destaca en entrevista el reconocido teólogo Scott Hahn. Le contamos en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Además, hoy es la fiesta de Santa Verónica Giuliani, mística franciscana que experimentó en su cuerpo los 5 estigmas de Cristo. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Colombia, el sábado 8 de julio último murió víctima de un infarto Monseñor Elkin Álvarez, obispo de Santa Rosa de Osos. El prelado falleció momentos antes de la Santa Misa por sus 30 años de ordenación sacerdotal. Monseñor Elkin Álvarez fue secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia entre 2016 y 2019. Por otro lado, la policía colombiana aún no da con la identidad de los atacantes a un diácono y un laico cuya camioneta fue acribillada mientras iban de misión. Escuchemos a la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre en Colombia sobre la acción de la justicia cuando los religiosos son víctimas de atentados. Bueno, pues es una locura lo que está pasando en Colombia y en el mundo, ¿no? Como lo dices tú muy bien, esto no solamente ha llegado al vandalismo y profanación, sino también al asesinato de, por ejemplo, unos sacerdotes en el mundo, como pasó en Francia en 2021 y en otros lugares. Pero aquí en Colombia vemos que hay una impunidad y que no tenemos una defensa de parte del Estado, que es lo que está pasando en otros países, porque estos delitos de odio son unas agresiones violentas contra el personal religioso, contra los fieles,
profanación de sagrarios, actos vandálicos que definitivamente pasan impunes porque pareciera que una manifestación por grupos proabortistas y profeministas en países como en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, etcétera, pasan no desapercibidos porque salen en los medios, pero sí como si debería ser un respeto hacia estas personas de su libertad de expresión, pero que van, obviamente es un ataque vandálico a nuestros templos y a nuestra gente. Natalie, el lunes pasado tuvimos la primera parte de la entrevista el lunes al teólogo Scott Hahn, un prestigioso biblista que también es converso al catolicismo. Bueno, esta vez vamos a ver la segunda parte de la entrevista en la que habla sobre cómo Joseph Ratzinger ayudó a la renovación en los estudios bíblicos. Veamos. La conferencia del cardenal Ratzinger de 1998, Estudios Bíblicos en Crisis, llevó a un movimiento, a un renovamiento en los estudios bíblicos. ¿Por qué fue que esto sucedió? Porque la crítica histórica básicamente tenía el monopolio de cómo la gente leía la Biblia, pero no reconocieron el valor limitado, sino también las limitaciones y debilidades de los métodos histórico-críticos. Entonces, lo que señala es algo obvio, especialmente después de que lo señala, que los métodos histórico-críticos son intrínsecamente naturalistas. No puedes llegar a nada sobrenatural, nada milagroso, no puedes llegar a ninguna conclusión sobre la presencia de Dios, las acciones de Dios, como los milagros o el cumplimiento de profecías. Todo el ámbito de lo sobrenatural se borra o simplemente se deja de lado. Eso sería como decir, estoy aplicando la verdadera ciencia a la crítica del arte, precisamente porque soy daltónico, no soy parcial. O un crítico musical que dice que es más objetivo precisamente porque es desafinado. Es como, ¿qué? A menos que decidas excluir lo divino, lo milagroso, las profecías que son cumplidas por Cristo y el poder de los sacramentos, el Espíritu Santo y todos estos otros fenómenos divinos y sobrenaturales, ya sabes, esa decisión de excluir es precisamente lo que produce los métodos histórico-críticos. ¿Son útiles? Sí, pero como también señala en otros escritos, si solo estás utilizando esos métodos como la crítica de fuentes, forma y redacción, bien podrías estar realizando una autopsia en un cadáver, alguien a quien podrías reverenciar, pero alguien que ya no está vivo ni es capaz de decir la verdad que nos hace libres. Y así reconoce la capacidad natural, pero también las limitaciones naturales y la incapacidad para llegar a cualquier conclusión que tenga que ver con lo divino, lo milagroso o lo sobrenatural. Es como, ¿qué? Finalmente alguien está dispuesto a decirlo, y alguien que está en el escenario mundial como un erudito de primer nivel. Y entonces, literalmente, fue una experiencia liberadora para mí. Otra idea, ya sabes, lo que Ratzinger hace con la escritura, une lo antiguo y lo nuevo, pero también une la escritura y la teología, tal como dijo el Vaticano II, que el estudio de la página sagrada es, por así decirlo, el alma de la sagrada teología. Lo que hay que hacer es lo que es propiamente teología. Estudiar la palabra de Dios, no solo en la Sagrada Escritura sobre todo y en otros libros, sino más aún en el Verbo encarnado, en Jesucristo. Así que la vida de oración y la vida de estudios académicos rigurosos no están reñidos. Una mano lava la otra y puedes ver esto no solo en sus escritos, sino también en su propia vida y especialmente en su predicación. Cada 10 de julio la Iglesia Católica recuerda a Santa Verónica Giuliani, mística franciscana que participó de los sufrimientos de Nuestro Señor en la Pasión, habiendo sido impresos en su cuerpo los 5 estigmas de Cristo. Para conocer más de ella, desde Jerusalén, Fray Pablo Jaramillo Escobar de la Orden de Frailes Menores Capuchinos de México nos cuenta. Es una de las mujeres que más se ha escrito en la historia de la Iglesia y que por eso mismo va camino de ser doctora de la Iglesia. Úrsula Giuliani nació en Marcatello de Urbina, Italia, el 27 de diciembre de 1660.
A los 17 años ingresó en el monasterio de Clarisas Capuchinas de Ciudad y Castello, en Umbría, donde tomó el nombre de Verónica. Ya el nombre nos está indicando algo. El nombre de Verónica también hace referencia a aquella mujer que enjugó el rostro de Jesucristo mientras iba camino del Calvario. Santa Verónica, pues, es una mujer estigmatizada. Aquí tenemos esta bella imagen de ella, precisamente coronada, precisamente manifestando los estigmas y manifestando su diario, ¿verdad? Porque fue una gran escritora. Durante 34 años desempeñó en su convento el cargo de maestra de novicias. Santa Verónica Giuliani es virgen porque ha consagrado literalmente su virginidad a Dios. Este es un aspecto importante para nuestros días que no podemos perder de vista. La grandeza de la virginidad de cuerpo, de la pureza de corazón, son un signo, son un símbolo para la santidad. Como pueden darse cuenta, podemos decir muchísimas cosas de Santa Verónica Giuliani, pero una sola es importante: dejarse amar y corresponder al amado. Ojalá que podamos descubrir en ella y que nos interesemos en conocer su vida para vivir las virtudes que Dios le ha regalado a ella y que nos las regala a todos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.